Hola, muy buenos días a todos. Agradecido por ser partícipe en este encuentro, el 15 encuentro de bibliotecas de la UNED, que vamos a dedicar en esta mesa redonda a la inteligencia artificial y en bibliotecas para hacer luego después un debate. Ya decía en el año 2019, Eric Goldman, que hace una serie de vídeos que se llaman Socialnomics relacionados con datos que recoge de los sitios web que en el año que venía, que era el 2020, la mayoría de personas tendrían más conversaciones con los bots que con su propia mujer. Todo un indicador. En el tema que nos afecta a nosotros, el tema de inteligencia artificial y biblioteca, pues se plantean una serie de cuestiones que tienen que ver con nosotros como profesionales de la información. Por una parte, ¿qué papel pueden desempeñar las bibliotecas en aumentar el conocimiento sobre la inteligencia artificial en nuestra comunidad? ¿Cómo pueden las bibliotecas también fomentar la participación cívica inclusiva en las iniciativas de inteligencia artificial? ¿Y cuáles son, como profesión, nuestras oportunidades, amenazas, beneficios, desafíos que las bibliotecas lideren la participación inclusiva en iniciativas de inteligencia artificial? Bueno, en primer lugar, decir que la llegada de ChatGPT ha sido disruptiva en este sentido, lo que se llama la inteligencia artificial generativa, pero llevamos ya años utilizando y hablando en diferentes ámbitos de inteligencia artificial. El problema es que esta nueva inteligencia artificial es un modelo que es capaz de generar textos coherentes y relevantes como si los hubieran realizado un humano y a veces es indistinguible uno del otro. Pero la inteligencia artificial se utilizó o se lleva utilizando años en diferentes aspectos de la vida cotidiana, como por ejemplo las recomendaciones personalizadas que recibimos de plataformas como Netflix, Spotify o Amazon, los asistentes virtuales tipo Alexa, Siri, Google Assistant o cualquiera de ellos. La búsqueda en Internet ya desde hace años también está configurada a través de inteligencia artificial, utilizando algoritmos en función desde dónde consultes la información o lo que hayas consultado antes a través de un sistema experto. También, por ejemplo, se utiliza para evitar los problemas de phishing en el correo, en lo que llamamos el spam, para desechar esos correos que teóricamente son maliciosos o sospechosos. En la traducción automática también se ha avanzado mucho, especialmente desde 2016 y también en otros ámbitos de la vida, en la domótica, en los automóviles que se autoconducen a sí mismos, como los Teslas y otras muchas prácticas. La tecnología que aplicó en septiembre del año 2022 la empresa OpenAI, que fue ChatGPT, fue una de las cosas disruptivas en este sentido porque tardó solo 5 días en llegar a 1 millón de usuarios. Ha sido la tecnología más rápidamente que ha sido aceptada. ChatGPT, por ejemplo, el primer mes ya tenía 10 millones de usuarios activos al día y su crecimiento fue 10 veces más veloz que las aplicaciones populares de los medios sociales, como vemos en esta tabla. Por ejemplo, para llegar a ese millón de usuarios, Instagram, que es la otra aplicación que fue más disruptiva, tardó 2 meses y medio, o Spotify 5 meses, por ejemplo, y así otros ejemplos que podéis ahí apreciar. Además, este año los lexicólogos sacan, como sabéis, las palabras del año. Los principales diccionarios, como el de Oxford, Cambridge o el Merriam-Webster, han dicho este año que la palabra del año era sin duda inteligencia artificial. Incluso los propios investigadores, como vemos en este trabajo que tenéis delante, están sorprendidos, investigadores de inteligencia artificial, 3.000, de lo que ha avanzado la inteligencia artificial, que ha superado cualquiera de todas las expectativas anteriores. La inteligencia artificial utiliza fundamentalmente dos técnicas: el aprendizaje automático a través de redes neuronales. Lo que permite a estos modelos es que aprendan y mejoran automáticamente a partir de los datos que se los proporcionan sin apenas intervención humana. Y por otra parte, la importancia que tiene para ello de los big data, o sea, los datos con los que se alimentan estas herramientas.
¿Cómo funcionaría para que lo entendamos de una forma como muy sencilla? Primero calculan qué palabra es probable que venga a continuación, dado un conjunto de palabras. Es decir, que no buscan el significado individual de cada palabra, sino tratan de entender cómo se relacionan unas palabras con otras y de esta manera conforman textos, generan frases, incluso artículos enteros y libros enteros que podían haber sido realizados por un humano, incluso mejor escritos. Esto, como podemos comprender, tiene sus desafíos en positivo y en negativo. En esos desafíos en negativo se dan los problemas de tipo ético, como puede ser la integridad de la investigación, de tipo social, los desempleos, la atribución inadecuada de un contenido o la difusión de contenido falso o manipulado. Ahí vemos que una fotografía ahí, donde vemos que la policía de Estados Unidos tiene preso a Donald Trump, que va esposado y con dos policías a cada lado. Esta imagen nunca sucedió, pero esta imagen hoy día es posible generarla a través de inteligencia artificial. Por lo tanto, estas herramientas están generando una desinformación convincente que se puede realizar de una manera muy sencilla. Aquí tenemos lo que es un deepfake o un vídeo que ha sido manipulado, donde el presidente Nixon, con su propia voz y con su propia gesticulación, está diciendo que nunca llegaron a la Luna y que hubo un accidente y que los primeros pioneros astronautas que teóricamente habían llegado a la Luna nunca llegaron. Hace unos días, Siri, por ejemplo, OpenAI, la empresa que ha hecho ChatGPT, ha lanzado Sora. Y Sora es un modelo de IA capaz de crear vídeos realistas, imaginativos, con solo instrucciones de texto, como es este que vemos aquí, que tenéis delante de vuestra pantalla. También esto tiene implicaciones de todo tipo, económico. Por ejemplo, apareció hace unos días una imagen manipulada sobre un fuego en el Congreso, en el Pentágono de Estados Unidos, y eso hizo que durante 2 horas los valores de la bolsa de Nueva York bajaran inmediatamente hasta que se comprobó que era una fotografía que se había hecho con inteligencia artificial, hasta el punto que el foro de Davos, reunido ahora en enero, ha dicho que la inteligencia artificial, ahora mismo, con su información falsa y engañosa, potenciada por inteligencia artificial, amenaza con socavar las democracias, polarizar la sociedad y poner en riesgo inmediato a la economía legal. Pero la inteligencia artificial, aunque tiene unos usos positivos, también tiene una serie de limitaciones, y esas limitaciones vienen dadas, por ejemplo, por la calidad de los datos. Cuando los datos subyacentes y las herramientas de momento no disciernen si una información es confiable o no confiable, pueden tener datos erróneos, sesgados, incluso datos diseñados para engañar. Esto hace que nosotros tengamos una información que nos parece real porque está perfectamente escrita, es totalmente coherente, pero sin embargo la información de base no lo es. Otras limitaciones tienen que ver con esa propensión que tienen los algoritmos de ir un poquito más allá. Es lo que se llama alucinaciones, que es un término médico que indica, en este sentido, cuando lo utilizamos hablando de inteligencia artificial, que genera resultados que no son sensatos, o, aunque parezcan, y que tienen información falsa, porque el sistema lo que hace es alucinar. Si nosotros le pedimos una bibliografía a ChatGPT, nos da una bibliografía casi perfecta hasta un punto. Y a partir de un cierto punto nos genera una bibliografía de textos que podía haber escrito un autor porque se ocupa de ese tema, pero que nunca los hizo y que no existen. Pues eso es a lo que se denomina o se llama alucinación. Ahora mismo también el otro ámbito que es preocupante o desafiante es el ámbito de la educación. Aquí tenemos un estudio de Best College, hay otro también de Stanford, donde el 43%, o sea, la mitad de los estudiantes, nos dice que ha utilizado la herramienta para hacer trabajos de clase o exámenes, y que además un 17% entregaron la información tal cual salía de la herramienta, sin hacer ni siquiera una revisión ni una comprobación de los datos. En otro tema en el que también nos preocupa el tema de inteligencia artificial y que tiene que ver con el mundo nuestro de la información y de las bibliotecas y de asesoramientos de investigadores es el tema de los derechos de autor.
¿A quién corresponderían realmente los derechos de autor de una obra generada con inteligencia artificial? ¿Al propio usuario que ha hecho la pregunta, al PRON, al programador, a los propietarios de los datos de entrenamiento o al propio programa? Pues por ahora la cosa está sin resolver. De hecho, también los propios programas, por ejemplo, ChatGPT, nunca referencia, con lo cual hace unos días también New York Times ha demandado a OpenAI, la empresa de ChatGPT, por infracción de derechos de autor, porque dice que está haciendo scrapping, o sea, tomando automáticamente datos del periódico y no los está reconociendo ni tampoco le proporciona derechos de explotación a la otra empresa. Nos podríamos preguntar si es ético, por ejemplo, que un autor utilice la inteligencia artificial para elaborar un artículo científico. Lo importante es que los investigadores, fundamentalmente, sean transparentes, que digan para qué han utilizado la herramienta y lo pongan en la metodología. Debe indicarlo ahí en el artículo y ser conscientes de las capacidades que tienen estas herramientas. Si yo le pregunto, por ejemplo, a ChatGPT, como vemos en esta pantalla, si puede ser autor, nos dice que ChatGPT no puede aparecer como autor o coautor de ningún artículo científico porque es un modelo de lenguaje que no tiene capacidad de realizar investigaciones originales y que los artículos científicos requieren de la participación de investigadores humanos. Por lo tanto, ChatGPT no puede ser autor, solo puede reordenar lo que se ha dicho, porque se ha entrenado con una serie de informaciones y lo único que hace es reescribirlo, pero sin citarlo. El chatbot no puede proporcionar, por lo tanto, tampoco un texto fiable porque depende un poquito de los datos subyacentes con los que ha sido entrenado y también por otra cuestión fundamental, porque la autoría es todavía una autoría humana. Esto en el ámbito de investigación lo que ha hecho ha sido un poco pues exacerbar lo que ya existía, con la presión por publicar que tienen los investigadores, ha abierto la caja de Pandora, porque la herramienta puede generar artículos científicos que son fraudulentos, pero que parecen notablemente auténticos y plantea preocupaciones sobre la integridad de la investigación científica y lo que simplemente ha pasado con la llegada de ChatGPT es que ha reflejado los problemas que ya venía quejando la investigación y la comunicación científica actual con toda la problemática sobre el plagio, la integridad de la investigación. Por ejemplo, la agencia del Internacional de Publicación Ética dice que no puede ser autor ChatGPT porque como no es una entidad jurídica no puede afirmar su presencia ante un tribunal ni tampoco ante un conflicto de intereses. Los editores de revistas también se han manifestado al respecto y dice que estos lenguajes amplios o lenguajes grandes, el LM como se llama, no deben figurar como autores en los artículos, que los autores deben ser transparentes sobre su uso y que la responsabilidad final de la utilización mala de estas herramientas solo puede recaer en los autores y en los editores humanos. También en el ámbito técnico, para paliar estas deficiencias, han aparecido diferentes detectores de contenidos generados por IA, por ejemplo, GPT-0, Typeset o OpenAI, que tiene el suyo propio, que es AI-Text Classifier. Pero en algunos casos se han dado cuestiones muy curiosas, por ejemplo, que estos detectores, al pasarlos, digan que la Constitución de Estados Unidos o el Génesis de la Biblia fueron escritos utilizando una herramienta de inteligencia artificial generativa. O sea, son falsos positivos que también a veces ocurre al contrario. Así, OpenAI ha cerrado esta herramienta y Test Classifier porque tiene, y así lo ha dicho la propia empresa, una tasa de precisión muy baja y no fiable. Ahí tenéis un estudio que se hizo sobre si son fiables o no fiables las diferentes herramientas y vemos que no hay una herramienta que sea 100% fiable, que la que más puede llegar es a un 60, un 70% de fiabilidad y que a veces pues estas herramientas acusan de falsas acusaciones y casos no detectados por igual. En el ámbito social también es otro desafío, por ejemplo, hay profesiones que se verán afectadas. Según un estudio que estáis viendo aquí en la pantalla de Goldman Sachs, dice que el 80% de las profesiones se van a ver afectadas al menos en un 10% y que los empleos mayor afectados van a ser aquellos que
tienen más relación con el ámbito de la información, más cualificados, como pueden ser los programadores informáticos, como tendrían, según este estudio, una tasa de sustitución de 4 de cada 10, o por ejemplo, aquellas personas que se dediquen al tema de optimización de web, como es lo que se denomina SEO, con un riesgo también alto de sustitución. Sin embargo, otras profesiones donde hay una mayor interacción humana se van a ver menos afectados, como pueden ser abogados o como pueden ser educadores. En el ámbito de la biblioteca se está hablando ya también, si estamos entrando en la cuarta era de la biblioteca generativa, la biblioteca que es inteligente. Bueno, esta es una cuestión pues a debatir, pero es verdad que ahora mismo la inteligencia artificial está afectando a diferentes cuestiones en la biblioteca, a los propios profesionales, a las operaciones que realiza la biblioteca, a los servicios, a los datos y su integridad y también al tema de evaluación y de analítica de bibliotecas. Afecta a todos los servicios, al servicio de búsqueda, al servicio de referencia, a la búsqueda en el catálogo, recomendaciones, al desarrollo de colecciones, tutoriales interactivos, o sea, tiene partes positivas de ventaja de uso, con un mayor acceso a más amplia una información, un acceso más personalizado, un ahorro de tiempo, un soporte a nuestros usuarios de 24/7 horas y una información teóricamente más de calidad, actualizada con nuevas oportunidades, por ejemplo, soporte multilingüe, acceso a recursos especializados o recomendaciones personalizadas, pero también se pueden dar otro tipo de desventajas, como puede ser la reducción del pensamiento crítico, que las personas simplemente se enseñen a consultar las herramientas, la dependencia de un servicio de terceros, lo que hace más vulnerable todo el tema de noticias que puedan ser verificables, cuestiones de privacidad, de seguridad, las limitaciones que puede tener el tema de la personalización en relación con lo que estábamos comentando, o todo el tema de plagio e integridad de la investigación científica. Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué podemos decir? En conclusión, es que a pesar de esta preocupación que está suscitando tanto entre estados, educadores e investigadores, la inteligencia artificial es una herramienta valiosa tanto para educadores como para investigadores, una herramienta muy válida, por ejemplo, para ver qué tendencias existen en un campo del conocimiento o que nos dé un esquema previo para un análisis de datos. Las herramientas son prometedoras también para reducir y a veces incluso eliminar tareas que son cotidianas. Y es importante que, aunque potente, la inteligencia artificial no sustituye al pensamiento humano y al pensamiento crítico que debe prevalecer. Y por otra parte, que estas herramientas hay que ser consciente de que tienen limitaciones que son susceptibles de inventarse, deducir o, como se llama, alucinar y que tiene que ver con toda la cuestión de información falsa. Pero hay que también pensar que estas herramientas han llegado para quedarse y que depende su uso o cómo las utilicemos y los mecanismos de control, los detectores de plagio, que un documento haya sido escrito en inteligencia artificial, cómo vaya a evolucionar. Estamos en los primeros estadios y evidentemente ese es un debate del que luego vamos a hablar.